bienvenidos a Ocurre Ahora. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante con todos los detalles de esta nueva crisis política que empezó con la renuncia del canciller Hugo de Sela y el ministro de Defensa muy temprano por la mañana, luego de ciertas declaraciones ofrecidas por el presidente Balcázar con relación a la compra de aviones de caza norteamericanos. El punto es que a esta hora de la noche ya hay una moción de censura contra el presidente circulando en el Congreso de la República. Los detalles de todo lo que ocurrió esta noche en el programa. Pero además, de otro lado, el Poder Judicial ya tiene sobre la mesa el pedido formulado por el fiscal de la Nación para proceder a la detención preliminar del ex jefe de la OMPE, el renunciante Piero Corvetto, cuya situación se torna cada vez más complicada. Además, les contaremos en qué avanza la preparación de la segunda vuelta electoral. Y también, por supuesto, les contaremos todo lo ocurrido en la avenida Javier Prado. Un accidente debido a una falla mecánica en un autobús del Corredor Rojo, donde iban 30 pasajeros a bordo. 2 heridos, los detalles esta noche. Y además, también les contamos cuáles son los reclamos de decenas de estudiantes que en este momento siguen pendientes y preocupados con lo que pueda ocurrir con la denominada beca Bicentenario, que debería cubrir sus estudios en el exterior. Tenemos un programa amplio, interesante, con muchísima información para ustedes, pero cumplimos con esta pausa. Vamos de inmediato ahora con el desarrollo de las noticias y empezamos contándoles que 2 ministros de Estado renunciaron y por lo tanto el día de hoy Amadeo Javier Flores Cargaño asumió el cargo vacante de ministro de Defensa luego de la renuncia del general en retiro Carlos Díaz, quien dejó el puesto por discrepancias con el presidente Balcázar respecto a la compra de aviones caza F-16 de procedencia norteamericana. El nuevo ministro tiene experiencia técnica en el sector y formación en desarrollo, defensa y seguridad estratégica. Su designación está ocurriendo, sin embargo, en medio de un cuestionamiento al proceso de adquisición militar y al impacto en la credibilidad internacional del país. Y esto por el cruce de opiniones que hubo entre el presidente Balcázar y los ministros renunciantes. Con esto quiero incluir no solamente al ministro de Defensa, sino al canciller de la República, que también renunció justamente por considerar que las declaraciones de José María Balcázar de alguna manera dejaban mal parado al gobierno del Perú, al Estado peruano, la palabra empeñada para la compra de estos aviones norteamericanos. Y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa del gabinete ministerial que le confío. Sí, juro. Desde hace algunos días el presidente José María Balcázar se había expresado en varios medios de comunicación con relación a la compra de estos aviones. Para él era una compra que debía ser concretada, pero durante el próximo gobierno. Es decir, no durante este, que es un gobierno, si se quiere, transitorio, porque llega a 28 de julio y además un presidente elegido por el Congreso. Esto, por supuesto, provocó la reacción de los ministros que el día de hoy, en clara oposición a los comentarios del presidente y cuando había aparentemente ya todo un trámite ejecutado y un contrato incluso que había sido firmado, no desconocía el presidente la operación. Finalmente, esto ha tenido consecuencias para Balcázar porque esta noche hemos tomado conocimiento de una moción de censura presentada por el congresista Ilich López. Para que una moción de censura proceda, porque se trata de un presidente nombrado por el Congreso de la República, se requiere 38 firmas. El documento lo están viendo ustedes en la pantalla y dice censurar, es lo que acuerda al congresista José María Balcázar en su condición de presidente del Congreso por carecer de idoneidad ética y política, disponer su remoción inmediata del cargo como presidente del Congreso de la República, con lo cual dejaría también la presidencia. Lo que llama la atención está en el primer párrafo cuando dice
en atención a la grave afectación de los intereses de la defensa y soberanía nacionales y a la institucionalidad democrática derivada del abandono injustificado del proceso estratégico de modernización de la Fuerza Aérea del Perú. El asunto ha sido realmente muy mal manejado, porque el día de hoy hemos conocido, por ejemplo, que el presidente se había comunicado con el ministro de Economía para bloquear, digamos, la entrega, y habrá que esperar. Dicen que el día de mañana conoceremos quién será el nuevo canciller. Más temprano, el presidente Balcázar salió, ofreció un comunicado, un mensaje breve, donde quiso aclarar y se refirió a una suerte de malinterpretación de sus declaraciones por parte de los ministros renunciantes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en su momento. No hemos tenido otra intención sino de hacer de que los dineros del Estado se graben adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país. Y para eso necesito yo tener caja, tener capital para poder afrontar tremendos desafíos que tenemos, que se ha ido acumulando año tras año. Esto es lo que dijo el presidente y probablemente usted que está en su casa dirá, pero claro, ¿por qué comprar aviones en este momento si tenemos otras necesidades? El problema viene cuando el proceso ya se inicia y pasa por las instancias correspondientes y además ha transitado una formalidad, el marco legal ofrecido por el Congreso y el compromiso del Estado, la aceptación y la decisión, sobre todo del Consejo de Seguridad Nacional, que tiene respaldo legal. Ese Consejo de Seguridad... Yo he mentido. Sin embargo, se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato. Aquí lo que se está discutiendo, y se va a discutir siempre, la necesidad de que el nuevo gobierno conozca las negociaciones que se han adelantado hasta la fecha sobre esta compra. No se puede tergiversar mis declaraciones, pero sí estoy en la inteligencia de que debemos actuar. Ahora, el presidente José María Balcázar ha dicho, podríamos haber utilizado, me parece pertinente de repente que ese monto, estamos hablando de 3.500 millones de dólares, se puedan utilizar en caja para la compra de otras cosas más urgentes. Pero esto tampoco es dable cuando se elabora un marco legal y se destina ese presupuesto con esos fines específicos. No se puede, es decir, coger el dinero destinado para algo ya, a través incluso de leyes dadas, utilizar el dinero a la ligera para destinarlo a otras cosas. En esto el presidente se equivoca, pero la historia completa sobre la polémica compra de estos aviones caza norteamericanos, para que ustedes puedan entender mejor qué es lo que pasó, cómo así se fue cocinando este contrato y la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, viene a continuación en una nota que hemos preparado, que ha preparado Alonso Ramos, con todos los detalles para que usted entienda bien qué es lo que ha ocurrido y finalmente por qué se produjo este cruce de palabras y declaraciones entre los ministros y el jefe de Estado. Las manifestaciones que se estaban dando no eran exactas a la situación de la realidad. Y hace imposible que un canciller tenga una palabra creíble, porque se dice algo y después no se hace. El breve gobierno de José Balcázar Sí, juro. afronta una crisis de alto vuelo. Que ha tomado el presidente Balcázar en un tema de seguridad nacional y porque además considero que cuando un país no cumple la palabra empeñada, pierde credibilidad y no hace posible desarrollar adecuadamente la relación entre China y Estados Unidos. Cuando hablamos de una alianza estratégica con Estados Unidos, lo que estamos haciendo es privilegiar con ese país nuestra pertenencia al mundo occidental, los valores en común que tenemos y además el insertarnos en un esquema por el cual esa alianza nos produce ventajas estratégicas. Un acuerdo que, según el exministro de Defensa Carlos Díaz, fue refrendado por el propio presidente Balcázar en un decreto supremo del 5 de marzo. Ahí se aprueba la contratación de bienes declarados como secreto militar. Perú era, siga los actos legales que la norma le indica. Cumpla usted la ley.
usted va a responder a los órganos de control correspondientes del Estado. Va a responder a la justicia, va a responder a la fiscalía, va a responder a cualquier órgano de control, al Congreso. Cuando usted incumpla eso, no hay forma de que cualquier discurso político usted pueda retroceder. Que es una atribución exclusiva del presidente de la República, sino de un tema de seguridad nacional que es atribución de un consejo colegiado donde el presidente de la República participa y preside. En medio de toda esta polémica, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el señor Bernie Navarro, visitó Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. Esto ocurrió por la mañana. Se presume que en esta reunión se discutió sobre la situación actual. Como saben, el día de hoy vencía el plazo para que el Perú finalmente entregara la primera parte del pago por los aviones. El pago vencía hoy. Como se recuerda, el diplomático estadounidense ha criticado duramente la decisión de José Balcázar de dejar en pausa en su momento la adquisición de los aviones F-16 a su país. Se pronunció a través de su cuenta en Twitter también, dijo que defendería los intereses de la administración Trump en su momento, y tenemos declaraciones, una opinión sobre este tema que puede, creo yo, ayudarnos a entender mejor qué es lo que ha ocurrido. Porque evidentemente no estamos encantados de la decisión del Ejecutivo de paralizar la adquisición de aviones de combate F-16, algo que ha provocado la renuncia de 2 ministros de Estado, cargos importantes como el ministro de Defensa y el de Relaciones Exteriores. El congresista Jorge Montoya, que había sido crítico con la operación meses atrás, no ha descartado, sin embargo, una eventual censura o incluso la vacancia contra el presidente, advirtiendo una grave inestabilidad. En esa misma línea, y como comentábamos, el congresista Illich López también afirmó que impulsaría la censura de Balcázar, ¿no? Y por su parte, Fernando Rospigliosi ha calificado como inadmisible la decisión del gobierno y tendría consecuencias graves para el país sobre una posible moción. Él dijo que si se llega a reunir las firmas, se tendría que hacer el trámite, pero mejor escuchemos directamente lo que dijo el propio Fernando. Hablar también de algo que ocurrió en plena avenida Javier Prado, cuando un bus del Corredor Rojo perdió el control de los frenos en plena ruta. El conductor aparentemente no tenía salida y alertó. Había 30 pasajeros en el autobús. El vehículo se descontrolaba y él dijo, por favor, vayan todos hacia la parte de atrás. Pero finalmente ocurrió lo inevitable. Embistió a un auto azul y el saldo ha dejado varios heridos. Frenos y sin escapatoria. Es un brutal choque causado por una falla mecánica en un bus del Corredor Rojo. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del municipio de San Isidro, el pesado vehículo se salió de control y provocó un doble impacto violento en plena vía. Primero embistió a un auto azul, para luego arrastrarlo contra una camioneta negra. Ambulancia 3, Percante 28, al lugar, Javier Prado con Ferrey Toledo. Poco antes del accidente, y mientras intentaba controlar la unidad, el conductor del bus pudo advertir a los 30 pasajeros que transportaba que los frenos le habían traicionado. No había forma de parar. El impacto dejó a 2 personas heridas, el chofer del bus y la conductora de la camioneta, quienes fueron... Para dar la positiva, el carro ya no frenaba porque los pasajeros querían bajar ahí y les dijo, agárrense porque ya no, los frenos ya no me contestan. Entonces se empezó a balancear en las veredas, se comenzó a subir a las veredas y eso nos asustó más. Y agárrense. Y es un punto de altísimo tráfico en la avenida Javier Prado. Esto es cerca de la avenida Petituars, ¿correcto? Es cerca de la avenida del cruce entre Javier Prado y Petituars. Vean ustedes el movimiento. Por lo que acabamos de escuchar, el chofer fue consciente del problema técnico que se presentaba y advirtió a los pasajeros pidiéndoles, como les comentábamos, que vayan a la parte de atrás para que se produjeran. Pero aquí sí nos queda una pregunta válida que formular y una explicación que exigir.
¿Por qué un autobús del corredor rojo tiene un problema de vaciado de frenos o de que los frenos no le respondan? ¿Dónde está el mantenimiento? Eso sí cabe, porque estamos hablando de un sistema de transporte que traslada, como vemos, a muchísimas personas a bordo. Y enhorabuena que esto ocurrió y que tenemos entendido hay 2 heridos. Ojalá, deseamos por supuesto que estas personas se recuperen, pero miren ustedes, pudo haber sido un múltiple choque. Y no solamente el impacto contra ese vehículo de color azul que estaba enfrente. Ahí vemos a la policía tomando nota y habrá que esperar al peritaje para entender bien exactamente qué falló y si esto se pudo evitar. Pero mientras tanto, otro trágico accidente de tránsito sacudió la carretera en Chosica. Un vehículo y un camión que transportaba balones de gas, nada menos, colisionaron violentamente contra otra unidad de carga, desatando una escena de realmente un riesgo altísimo debido justamente a lo inflamable, altamente inflamable del material que estaban transportando. Esto ha dejado a una persona, entendemos, herida. Eso está por confirmarse, pero tenemos la información de que alguna persona habría resultado herida. Lo concreto es que el impacto generó, por supuesto, el pánico entre los testigos que observaron la colisión, ¿no? Porque cuando se habla de gas, inmediatamente, y de balones de gas, sobre todo cuando vieron los balones de gas correr por la pista, uno inmediatamente dice, y esto podría explotar en cualquier momento, ¿no? Hasta el lugar llegaron de inmediato unidades de los bomberos, trabajaron rápidamente para poder controlar cualquier fuga y evitar una tragedia mayor. Efectivos del Serenazgo de Chosica, otras autoridades también están realizando labores de seguridad todavía a esta hora de la noche en esa zona. Dejamos ahora este tema porque ayer nos referíamos a una tragedia ocurrida en Jicamarca que cobró la vida de una mujer y dejó varios heridos, entre ellos 2 menores. Además de una vivienda destruida, esto ha desatado la indignación de los vecinos, quienes han bloqueado la vía y están exigiendo medidas urgentes como semáforos y rompemuelles porque dicen que no es la primera vez. Vamos con las imágenes. Una combi sin frenos y con destino a la muerte. La nueva tragedia en las pistas de Jicamarca, que acabó con la vida de una mujer y destruyó una casa, ha desatado la indignación de los vecinos, quienes bloquearon la vía exigiendo medidas urgentes para frenar el peligro constante. Cientos de residentes tomaron ambos sentidos de la avenida Unión. Con carteles y arengas, pedían la instalación de semáforos y rompemuelles. Es más, estacionaron un camión en medio de la pista, provocando gran congestión vehicular. La policía se hizo presente pidiendo que se retiren, pero durante 2 horas el reclamo no se detuvo. Estamos haciendo gritos de auxilio. Señorita, ya hemos perdido la cuenta. ¿Cuántos años y sigue la misma soncera? A esta unidad de transporte informal, que además llevaba escolares, se le habrían vaciado los frenos y se fue contra un mototaxi donde iba la víctima con sus nietos. Y es que los accidentes en el anexo 8 son incontables. El 31 de marzo de este año, un camión intentaba descender por esta pendiente, pero el chofer perdió el control y se estrelló contra un poste, levantando una enorme nube de polvo. Por si fuera poco, ese mismo día, a otro vehículo de carga pesada y que llevaba neumáticos, le ocurrió lo mismo, empotrándose contra un cerro. La lista sigue. En diciembre del 2025, una pareja de esposos murió tras ser embestidos por un camión que iba a excesiva velocidad. Hay más. En diciembre, 2 hombres se salvaron de morir atropellados tras el choque de una camioneta contra un mototaxi. Con esta última historia que se repite, ahora una familia llora en un velatorio la pérdida de Catalina Pomalay Araujo, de 53 años, que solo pretendía llevar a sus nietos al colegio. De los 2 menores, uno continúa en UCI luchando por su vida.
No es justo que ella muera así. ¿Cómo quedan? Uno de ellos está entre la vida y la muerte. Por otro lado, el dueño de la vivienda afectada, quien además sobrevivió al colapso de las paredes, también lo ha perdido todo. Solo le queda un terreno bajo escombros y restos de aquel fatídico día. Me estaba cambiando mi ropa de trabajo, porque la combi ha venido y en ese muro se ha levantado. Pasa por encima de la pared y me ha roto la cabeza. Una pendiente convertida en una trampa, donde cada persona que transita ruega que no sea su último día. Realmente cuando uno observa estas imágenes se vuelve a preguntar una y otra vez por qué no se hace algo. Razón tienen los pobladores, razón tienen los vecinos de reclamar. En este caso han perdido a una vecina, es una muerte completamente absurda. Hay un menor que está luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, pero pienso mucho en el parque automotor porque es el segundo caso que hemos presentado en esta edición de Ocurre Ahora, donde un vehículo el conductor pierde el control porque se le vaciaron los frenos. ¿Cuántos vehículos transitan por la ciudad de Lima, por toda la ciudad de Lima, con los frenos que pueden vaciarse en cualquier momento y generar desgracias de esta naturaleza? ¿Y por qué hasta el momento no se hace nada por mejorar el parque automotor? Populismo, dicen algunos. En cualquier caso, vamos a ir al centro de Lima porque vamos a cambiar también la información. Tenemos un enlace con Karina Reina Farge. Ella se encuentra exactamente en el centro de Lima. Hay una manifestación de estudiantes y nos explica, Karina, qué es lo que está pasando y qué reclaman. Adelante, Karina, buenas noches. Buenas noches, Mávila. En este momento, en la avenida Emancipación, avanzando con la denominada Marcha del Medio Pasaje. Un grupo de estudiantes de la Universidad Villarreal, también de la San Marcos, de la Universidad Agraria, se han unido y han salido a protestar. Esta convocatoria se dio aproximadamente a las 6 de la tarde. Sin embargo, no empieza en Plaza 2 de Mayo y avanza hacia el Palacio del Poder Judicial. Luego de eso han regresado con la intención de llegar a la Plaza San Martín. Sin embargo, no fue posible. ¿Por qué? Si revisamos las redes sociales del municipio de Lima, vemos que el alcalde Renzo Reyardo ha señalado que no se va a permitir el ingreso a las zonas intangibles por las marchas, que se va a proteger el ornato público, razón por la que se les ha impedido el paso. Cuando han intentado nuevamente llegar a la avenida Abancay, se les detuvo el paso en la avenida Lampa. Luego es ahí donde han desviado por aquí, por Girón Cusco, y han habido pequeños conatos de bronca con la Policía Nacional, que está todo el tiempo resguardando a los manifestantes, evitando que avancen, y quienes han buscado de alguna manera la forma de llegar al Congreso de la República. Por eso es que hemos llegado hasta aquí, a Cusco con Carabaya. También hay que decirlo, el municipio de Lima viene monitoreando constantemente cómo se movilizan los manifestantes a través de las cámaras de seguridad, y esto se viene transmitiendo por el Facebook de la Municipalidad de Lima, mostrando de alguna manera el monitoreo que se está haciendo para evitar lleguen a zonas intangibles, como por ejemplo la Plaza San Martín o Parque Universitario, donde generalmente... Eso es para evitar violencia en la marcha o, como dice el alcalde, que se llegue a zonas intangibles. Pero te preguntaba por el motivo, el fondo del reclamo. Están reclamando que no haya, digamos, ningún cambio con relación al beneficio que se ofrece a los estudiantes universitarios de pagar la mitad del pasaje, ¿correcto? Sí, lo que sucede, Mávila, es que obviamente, como nos ha afectado a todos los peruanos, el alza del precio del combustible, y en muchas ocasiones no ha regresado a un precio normal. Los pasajes en el transporte
transporte público han subido, se dejó de reconocer el medio pasaje y por eso es que este grupo de estudiantes ha denominado esta marcha la marcha del medio pasaje, pero también hemos estado escuchando, digamos, el pliego de reclamos que también atañen un poco, por ejemplo, al tema de la alimentación dentro de los centros universitarios, ¿no? Ajá. Mejores beneficios para los estudiantes. Estamos escuchando aquí, ¿no?, que están buscando avanzar de todas formas, mientras la Policía Nacional, ¿no?, de alguna manera resguarda la movilización. Claro, Karina, te interrumpo un instante, o mejor dicho, te invito a que observemos juntas imágenes que nos enviaste con anticipación de lo que pudiste registrar cuando se produjo esta especie, bueno, fue un enfrentamiento, entiendo, lo que tú dijiste, un conato de bronca, de pelea ahí entre los estudiantes que reclamaban y también algunos efectivos o agentes del orden que estaban bloqueando el avance de esta marcha, ¿no? Es una marcha que, como nos estás explicando, está defendiendo el medio pasaje, pero también hay otras consideraciones a tomar en cuenta. Y veíamos letreros de algunos estudiantes que portaban, por ejemplo, estandartes y cartelones que decían la educación se defiende, la educación no se vende. ¿Qué universidades se han dado cita o colectivos de qué universidades están en este momento participando de esta convocatoria? La Universidad Agraria de La Molina, la Universidad San Marcos, la Universidad Federico Villarreal son, digamos, las principales casas de estudios que han estado convocando. Por ejemplo, Návila, cuando estabas tú un poco narrando lo sucedido, nos dieron este volante que dice Historia de una lucha por el medio pasaje estudiantil, ¿no? Donde literalmente se hace un recuento de todas las veces que grupos universitarios han tenido que reclamar por el medio pasaje desde 1956, que es más o menos el motivo. ¿Me permites para que mi camarógrafo sí? Lo que pasa es que también hay, digamos, algunos chicos que pertenecen a los grupos que estaban haciendo registros, ¿no? Y estaban... lo tengo que decir, Mávila, pero entenderás tú y también los televidentes que hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay también un cierto malestar para con los medios de comunicación. No, nos decían hace un rato, pasen todo, registren todo, no, ojalá que sí lo pasen en su canal, y nosotros estamos haciendo lo propio, no, justamente porque no habría por qué censurar este tipo de manifestación. Claro que sí, la mejor prueba de ello es que te tenemos al aire, Karina, y de que estamos en vivo transmitiendo esto que está ocurriendo en el centro de Lima. Son estudiantes que no solo están reclamando por el medio pasaje, sino también por condiciones que pasan por la alimentación, por ejemplo, en las universidades públicas y otros beneficios. Es un reclamo, están caminando ellos escoltados por la policía. Karina, vamos a dejarte en el lugar para que sigas cubriendo lo que ocurre y regresamos en cualquier momento, te pones en contacto con nosotros y te sacamos al aire nuevamente de darse alguna novedad. Muchísimas gracias por este enlace, lo dejamos ahí por ahora para referirnos al tema de la inseguridad. Nuevamente, un par de delincuentes que redujeron y se llevaron la camioneta de unos jóvenes mientras llenaban gasolina. Realmente ya no se puede ni pestañear. Hemos visto estos casos cuando de repente llega una pareja o llega alguien a la puerta de su casa en una camioneta y mientras abre la puerta del garaje, los delincuentes actúan. En este caso, se bajaron para poner combustible y ocurrió lo propio. Llegaron a bordo de un auto azul, ustedes los están viendo en acción, inmediatamente bajaron con arma en mano. Uno de ellos va contra el chofer, lo obliga a bajar y el cómplice arremete contra los acompañantes, incluso golpea a uno de ellos y lo deja en el suelo. Ahí están las imágenes al lado izquierdo, se puede ver claramente cómo los han dejado en el suelo y con el arma todavía apuntando, están abandonando el lugar.
Realmente increíble lo que vemos todos los días, eso es lo que pasa. La inseguridad continúa en las calles al margen de los problemas políticos que tengamos y a los que tengamos que dedicar cada noche tiempo. Hoy por la madrugada, vayamos a ello, cámaras captaron una explosión. Atención, luego de que un sujeto encapuchado arrojara un artefacto contra un consultorio, generando pánico, daños materiales. Esto ocurrió en Tumbes. El testimonio del propietario que señala que él estaba descansando y despierta, por supuesto, porque escucha un sonido fuerte, ¿no? que lo despierta. Indica que no ha recibido ninguna amenaza, pero es un consultorio. Ha presentado la denuncia correspondiente ante la dependencia de la zona. Los agentes de la Divincri han acudido para realizar las diligencias, pero ya sabemos y estamos advertidos sobre la forma en que operan algunas bandas extorsivas, ¿no? No avisan, ya no envían mensajes de WhatsApp, lanzan un explosivo y luego llega el mensaje amenazante. Así que esto podría estar perfectamente vinculado, ¿no?, a una banda de extorsionadores, porque lo hemos visto en otros casos, pero la policía está investigando y ojalá ofrezca las garantías a la persona, a la propietaria de esta vivienda, que funcionaba también como un consultorio. Ahora vamos a algo que resulta realmente, insólito, incomprensible, porque la policía, recordarán ustedes las imágenes que estamos colocando en pantalla, que por supuesto nos impresionaron a todos, vehículos que transportaban lingotes de oro en la Costa Verde y que fueron blanco del ataque de delincuentes. La policía ha seguido 3 meses a los injertos del Callao, que al final fueron los que, de acuerdo a las investigaciones, realizaron este robo. Sin embargo, una omisión fiscal habría generado que el Poder Judicial dejara en libertad a 2 menores que eran integrantes de esta red. Tenemos los detalles en la nota que viene. Dos menores implicados en el robo de oro en la Costa Verde hoy están libres. Alias Dominic y Joshua, señalados como integrantes de la peligrosa red criminal Los Injertos del Callao, fueron liberados pese a las pruebas en su contra. Una decisión que ha generado indignación, incluso dentro de la propia policía. Dentro de esta cuestión criminal fueron detenidos 2 menores de edad y los 2 menores de edad fueron liberados, y eso es lo que de repente causa un poco de molestia porque su implicancia de ellos es muy explícita en estos actos criminales. Y no se trata de simples sospechas. Alias Dominic, de apenas 17 años, fue intervenido con armas de fuego, pero además los agentes ya lo tenían en la mira. Uno de ellos, el alias Dominic, a quien se le encontró un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros Parabellum, lo cual estaría inmerso en delito contra la seguridad pública, ¿no? Durante 3 meses, la policía siguió cada uno de sus movimientos. Lo grabaron reunido con sus cómplices y bajando armas largas desde una camioneta, las mismas que habrían sido utilizadas en decenas de asaltos de película. ¿Cómo te llamas? Dominic. ¿Cómo? Dominic. ¿Qué más? ¿Lo tenías tú? ¿Cuántas armas de fuego tenías tú? 5. 5. Sí. ¿Cuáles eran esos 5? 2 largos y 3 cortos. Esta organización no improvisaba. Según la tesis fiscal, robaban camiones que salían del primer puerto, interceptaban cargamentos en plena ruta y tenían una especialidad: el robo de oro. Así lo evidenciaron en San Martín de Porres, donde vestidos como policías y con modernos autos, robaron lingotes de oro. El mismo patrón se repitió en la Costa Verde, en San Miguel, donde arrebataron a punta de amenazas este metal precioso y valorizado en millones de soles. Pero con todo este historial,
¿Cómo terminaron en libertad? La respuesta apunta a una grave falla en el sistema. La Sexta Fiscalía de Familia de Lima los presentó como detenidos por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, pero no habría solicitado medidas restrictivas ni su internamiento en un centro juvenil como Maranguita. El caso llegó al Poder Judicial y sin ese pedido formal, el juez no ordenó su internamiento. Una omisión que terminó pesando más que las pruebas y que hoy deja en la calle a estos dos menores, quienes no actuaban solos, sino que respondían a una estructura perfectamente organizada. Entre los líderes estaría alias Barba. Según la policía, era el encargado de la logística y quien contrató a los dos taxistas víctimas de robo de oro en San Miguel. Como que la persona que los contrató y los contactó vía WhatsApp para que realicen este delivery o este servicio de taxi, para que lleven este material tan caro, tan precioso. Y por encima de todos se ubica el líder, alias Cholo Yang, hoy prófugo y quien con esta liberación de sus menores sicarios podría volver a reclutarlos. Esta mañana, de otro lado, vamos a dejar este tema para ocuparnos de la situación del ex jefe de la OMPE, Piero Corvetto, porque esta mañana el fiscal de la Nación, el doctor Tomás Gálvez, anunció que había enviado ya al Poder Judicial el pedido de detención preliminar contra el ex jefe de la OMPE. En este momento, el Poder Judicial... Contra las cuerdas. ¡Correcto, delincuente! ¡Fraude, no al fraude! ¡No al fraude! La Fiscalía ha solicitado un pedido de detención preliminar de 7 días contra el ex jefe, que los pedidos de detención nunca se anuncian. Y es que el ex jefe de la OMPE, ahora sin escoltas, es objeto de una estricta vigilancia policial. Las autoridades consideran que en este momento no tendría arraigo laboral. Si la Fiscalía ha pedido detención preliminar, supone que ha encontrado evidencia suficiente para ya no considerar que esto se trata de ninguna negligencia ni ineficacia en el procedimiento electoral, sino más bien han pasado a entender que hay un delito y por tanto que hay un comportamiento mínimamente doloso. En esta presunta trama de corrupción, la policía y fiscalía colocan a Corvetto como alguien que dejó actuar a funcionarios como José Samamé y Juan Fan para que se cometan las irregularidades. Pero lo cierto es que sí hay una responsabilidad como cabeza de la institución, digámoslo así, no de una organización criminal, pero sí hay una responsabilidad o posible responsabilidad penal como cabeza de la organización, que en este caso es la OMPE. Corvetto entregó su pasaporte peruano e italiano al despacho del fiscal Raúl Martínez, según Tomás Gálvez, fiscal de la Nación. Está cercado además por la Junta Nacional de Justicia. Esta entidad lo investiga también y ha pedido informar si es que hay extranjeros laborando en la OMPE. Todo apunta a que no tendría escapatoria. Las irregularidades, la falta, digamos, de rigor en el reparto, en la distribución del material electoral, es una falta administrativa, está contemplada en el Código Penal. Eso es lo que finalmente tendrán que dilucidar las autoridades que están realizando las investigaciones. Esto simplemente está en el fuero de la... Y nos informa sobre sus últimas actividades el día de hoy. Adelante, Candy. Así es, Mávila, mucha expectativa en las inmediaciones de la casa de Piero Corvetto aquí en Miraflores, luego que se conociera que el Ministerio Público solicitó prisión preliminar, contra el ex jefe de la OMPE. Hemos estado muy atentos a todos sus movimientos. Aproximadamente 3:15 de la tarde sale de su domicilio a bordo de su camioneta y se dirige a la sede de la prefectura que se encuentra en la avenida España. Luego de 30 minutos lo hemos visto salir, incluso saluda a las cámaras, pero en todo momento evita brindar declaraciones a la prensa. Hemos seguido su recorrido, Mávila, para conocer a dónde se dirige. Luego conocimos a través de su abogado el motivo por el que se presenta a la sede de la prefectura, y es que Piero Corvetto ha solicitado garantías personales tanto para él como para su esposa y sus dos menores hijos. Esto
esto luego, según su abogado, luego que su familia estuviera expuesta a través de un medio de comunicación. Mávila, al menos así lo ha señalado el abogado de Piero Corvetto. Además, aseguró que en los últimos días Piero Corvetto y su familia vienen siendo víctimas de amenazas a través de las redes sociales. Además, hace 3 días, según ha relatado su abogado, Piero Corvetto estaría siendo seguido por unos sujetos encapuchados. Sin embargo, evitó dar mayores detalles. Estamos muy atentos, Mávila, a cualquier movimiento del entorno de Piero Corvetto, pero algo más que ha señalado el abogado del ex jefe de la OMPE es que el día de ayer Piero Corvetto ha entregado sus 2 pasaportes, tanto el peruano como el italiano, a la Fiscalía Anticorrupción, y además ha firmado un acta autorizando el levantamiento del secreto de sus comunicaciones como una forma de garantizar que está colaborando con las investigaciones. Facilitar las investigaciones. De acuerdo, Candy, es un buen resumen sobre lo que ha sido la jornada, y hay que ser claros aquí en que la responsabilidad, en cualquier caso, siempre es personal. No es admisible que haya algún tipo de amenaza, violencia contra la familia del funcionario público, ni siquiera contra el funcionario público, porque todo esto está bajo investigación. El señor Corvetto ha entregado sus 2 pasaportes, se ha sometido voluntariamente, incluso ha ofrecido el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Hemos sido muy críticos sobre lo que ocurrió el 12 de abril, pero hay que guardar calma y esperar que las investigaciones finalmente nos aclaren qué es lo que pasó y hasta dónde llegó la responsabilidad de los funcionarios de la OMPE. Muchas gracias, Candy. Y por otro lado, hablando de responsabilidad, también nos preguntamos, ¿hubo o no responsabilidad en el Jurado Nacional de Elecciones? Algunos fiscalizadores, por ejemplo, del jurado, habían verificado un día antes de las elecciones que ya había un retraso en la llegada del material electoral. ¿Se pudo advertir lo que iba a suceder? Tenemos una nota para entender mejor cuál es el papel de estos fiscalizadores. Las fallas de la OMPE el pasado 12 de abril han traído consigo una vorágine interminable de problemas. ¿A dónde se lleva la voluntad del pueblo? 3 personas nomás, el chofer y 2 de policía. El retraso en la llegada del material electoral a los centros de votación y la apertura tardía de cientos de mesas fueron los protagonistas. Pero hay un eslabón en esta cadena que está pasando desapercibido: el rol del Jurado Nacional de Elecciones y sus fiscalizadores. Así funciona este engranaje. El día anterior a los comicios, un grupo de fiscalizadores asiste a los centros de votación para verificar que todo esté bien, que las mesas estén listas para ser instaladas y que haya llegado el material electoral. Ellos deben elevar un acta y comunicar al jurado la situación. En el caso del mismo desarrollo, el despliegue que hay de la entrega del material electoral en los distintos locales de votación. Entonces ha tenido que haber una articulación previa con la OMPE para ver finalmente los avances y cómo se va dando de esta progresividad de la distribución a nivel nacional. Entonces ellos tienen que advertir de cualquier incidencia que pueda surgir. Día antes, el día en que todo ya tenía retrasos, y aún así no se pudo advertir lo que inminentemente venía. En redes sociales, los testimonios de omisión de estas funciones han comenzado a aparecer. A un colegio de Jesús María el material no había llegado hasta las 7 de la noche del sábado, y la responsable del JNE, que había citado a los que harían de fiscalizadores y tenían que verificar que llegó, les dijo: váyanse, ya reporté a mi jefe que aún no lo tenemos. En estos videos se ve a los fiscalizadores del jurado en Trujillo el 11 de abril, hecho que fue resaltado por la propia institución en X. Fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones haciendo su labor de fiscalización en Trujillo. ¿Por qué no se advirtió de lo que estaba por suceder? Los fiscalizadores estaban para cumplir esa misión de observación en cientos de lugares de votación en Lima, y no pasó absolutamente nada. O mejor dicho, pasó absolutamente todo lo que vimos.
Las actas de fiscalización que dan, digamos, cuenta de lo que ellos finalmente han podido observar, ¿no? Que es in situ, en el local, o lo que puedan ellos también haber sido materia de testigos, y luego esto tiene que constar en los dichosos informes de fiscalización. Y esto se da, como menciono, en las distintas fases del proceso electoral, ¿no? Tanto en la parte previa como también en la parte incluso del mismo desarrollo del día de sufragio. En marzo de este año, el Jurado Nacional de Elecciones pidió una ampliación presupuestal de 403 millones de soles para incrementar fiscalizadores. Si bien el MEF solo le asignó 214 millones, quedaba claro la importancia de este personal. Ahora, lo cierto es que se sabía, días antes lo sabía la OMPE, se había advertido de que no había llegado ese material electoral, y hay quienes consideran que habría que revisar la conformación del sistema electoral, de los organismos que organizan los procesos de las elecciones en nuestro país, a partir de la división, digamos, entre RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, y la OMPE. Parece que la falta de coordinación está generando este tipo de problemas. Pero vamos a dejar ese tema por un momento para contarles que un hombre sobrevivió luego de ser brutalmente acuchillado. La violencia, el violento ataque se produjo al interior de una farmacia. Él se negó, sin embargo, a recibir atención médica y tampoco denunció el hecho. En segundos lo apuñala más de 10 veces. Este hombre huye de un sujeto encapuchado que con cuchillo en mano no duda en atacarlo. La víctima, con polera ploma, corre, tropieza y cae a la pista muy cerca de los autos que transitan. Su agresor no duda y lo apuñala varias veces en la cabeza. La víctima no reacciona ante los constantes y brutales ataques. Un vecino desesperado lanza una botella contra el agresor y este huye. La víctima intenta levantarse, pero el cuerpo ya no responde. Está desorientado, sin fuerzas, tirado en la cuadra 13 de la avenida Perú. La pesadilla continúa, el atacante regresa y se lanza contra él. En una reacción rápida, la víctima corre y se refugia en esta botica, hasta que llega una mujer y logra llevarse al atacante. Las cámaras de seguridad de San Martín de Porres registraron cómo el agresor ya venía persiguiendo a la víctima desde la cuadra del Jirón Riobamba hasta el lugar del ataque. La víctima, con la cabeza cubierta de sangre, fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, se negó a recibir atención médica y no formalizó la denuncia por el ataque, cuyas causas se desconocen. Y una joven, por otro lado, fue interceptada por delincuentes que descendieron de una minivan, como van a ver ustedes en las imágenes, y la atacaron en cuestión de segundos. Estaba la joven caminando, la ven ustedes dentro del círculo rojo, cuando de pronto se observa a los delincuentes que la reducen con extrema violencia. Ella grita desesperadamente pidiendo ayuda, a pesar de ello le quitan sus cosas y la dejan en el suelo. Los gritos alertaron a los vecinos, que por temor no intervinieron. Tras este ataque, los sujetos escaparon. En cosa de segundos ya no estaban en la escena. Esto ocurrió en el distrito de Los Olivos. Hablamos ahora de otro tema que habíamos anunciado también en la parte inicial del programa y que tiene como protagonistas a cientos de jóvenes que consideran que están a punto de perder los ingresos a las mejores universidades del mundo, y esto porque Pronavec habría detenido el programa de becas Bicentenario, un programa destinado a financiar estudios superiores en el extranjero. Pero escuchemos los testimonios y conozcamos algo más en el siguiente reportaje. Y esto todo, digamos, por la apuesta de un país mejor, por una vida mejor, y entonces que de pronto no haya ni siquiera el respeto de decir, ¿sabes qué? Este año no va a haber. En estos momentos, decenas de jóvenes profesionales peruanos que con mucho esfuerzo lograron ingresar a las mejores universidades del mundo, como Oxford, Melbourne o Columbia, están a punto de perderlo todo. Ello gracias a que el Ministerio de Educación, a mis espaldas, no ha logrado garantizar el financiamiento para sus becas. Todas estas cartas que usted está viendo en su pantalla y que parecen interminables son las constancias de ingreso de jóvenes peruanos. Ingresé a Oxford para la maestría en estudios del desarrollo.
Ariana es en este reportaje la cara visible. Sin embargo, no son ciudades del mundo. Que es la no continuidad de la beca Generación de Bicentenario, en el que se pone en suspenso proyectos de vida, no solamente es el que... El acceso ocurre ahora, da cuenta de la postura del Pronavec al respecto. La suerte parece echada. No se tiene programada la aprobación de nuevas convocatorias de ningún tipo de becas. Se está priorizando la sostenibilidad presupuestal de quienes ya tienen adjudicado. Comentado que hay muchos chicos que ya han tenido que rechazar sus vacantes, otros que están viendo la posibilidad. Ahora la esperanza está en conseguir un crédito. Pida la citación con carácter de muy urgente al ministro de Educación y al ministro de Economía. Pende de un hilo que Centenario... Desprecio por la educación de calidad. Y lo decimos porque en el Congreso hemos visto y hemos criticado cuando se crean universidades sin sustento únicamente porque o con el afán de ganar electores, de quedar bien con la población. Estos chicos se han preparado durante mucho tiempo para encajar exactamente en el perfil, que es un perfil muy exigente con muchos requisitos, ¿no? Y poder ingresar a esas universidades prestigiosas alrededor del mundo. Lo que no termina de entenderse, y hablo ya desde las autoridades porque pasó hace poco también, tuvimos un inconveniente con Beca 18, es que cuando un joven peruano, la mejor herramienta que puede tener un país justamente para tener ciudadanos mucho más conscientes y comprometidos, incluso agradecidos con el país que les puede dar ese tipo de oportunidades. La clave para el desarrollo de una nación está en la educación y esto es un... Vayamos a Trujillo porque tenemos otro asunto también que comentarles, cuando 4 sujetos vienen siendo señalados como los responsables de una serie de robos violentos en farmacias donde ingresan en grupo y actúan rápidamente. Miren, con las manos en la masa, cómo se las arreglan para jalar ahí a través de esta malla de seguridad, este enrejado, los productos que están colocados en la estantería. Impresionante, ¿no? Y no provocan ningún ruido, nada, y luego con los productos en la mano huyen. No importa la presencia de trabajadores, comerciantes, aseguran que se trata de una banda organizada que ya viene especializándose y que por lo tanto ha encontrado en las farmacias de la ciudad su espacio perfecto para operar. Y preocupa la frecuencia, pero sobre todo la rapidez con la que actúan estos ladrones. También hablamos ahora de unas nuevas imágenes que han aparecido del crimen de esta empresaria que fue asesinada y enterrada en su casa. Un crimen horrendo. Su abogada aparece en las cámaras de seguridad. Fue ella quien se encargó de contratar al albañil para ocultar el cadáver. ¿Qué más hay detrás de este crimen atroz? Tenemos una nota. Un crimen que ha conmocionado a la ciudad heroica de Tacna. La empresaria Daisy Rosana Rojas, quien habría sido asesinada y enterrada en su propia casa por Jacqueline Anco Pineda, quien decía ser su amiga. El Poder Judicial ya dictaminó 9 meses de prisión preventiva contra la acusada en base al siguiente registro audiovisual. El 14 de marzo, las cámaras marcaban el inicio. La empresaria sale a las 10:56 y regresa a la 1 de la tarde. Esta sería la última vez que se le vio con vida. Horas después, llega la abogada Jacqueline Anco Pineda, ingresa al inmueble y se queda hasta las 9:04 de la noche, cuando sale con un maletín y otras pertenencias. 2 días después, vuelve a las 7:28 de la mañana y se retira a las 8:21, llevándose un bolso verde. El 17 de marzo, regresa en taxi a las 8:12, pero esta vez no llega sola, aparece con un albañil. Más tarde llega al serenazgo y recién a las 6:31 de la tarde se retira. El 18 y 19 de marzo, las cámaras registran motocars llevando cemento, ladrillos y más materiales. Aquí las sospechas se convertirían en certezas para las autoridades. El 20 de marzo la secuencia se cierra, regresa a las 11:17. Los obreros se retiran y llega una camioneta con arena en bolsas de cemento. Según la fiscalía, todo habría sido parte de un plan para ocultar el cuerpo bajo una escalera.
Hoy la abogada cumple prisión preventiva mientras investiga el crimen. Increíble, la verdad, ¿no? Como una persona que se supone era no solo la abogada, sino la mejor amiga, termina implicada de esta manera en este crimen que ciertamente ha provocado o ha consternado a toda la población en Tacna. Vamos a otras cosas porque había un arsenal bajo una cama. Una mujer de 66 años ha sido detenida en Trujillo. Tenía más de 1.700 cartuchos de explosivos, 15.500 detonadores en su vivienda, en su casa, escondidos. Un operativo del grupo Terna lo puso al descubierto, ¿no? Ingresaron al inmueble de la avenida 5 de Abril, Pesqueda, sector 3, y bueno, las alarmas se encendieron sobre todo por la cantidad del material que fue incautado. La policía está investigando si estos explosivos estaban destinados, por ejemplo, a esos atentados extorsivos en la ciudad. Esos atentados, esas amenazas que ahora parece se saltan el mensaje de WhatsApp y van directamente, ¿no?, a provocar una explosión o a lanzar uno de estos artefactos a la potencial víctima de una extorsión. Regresamos a Lima, vamos al distrito de Comas, donde un chofer fue baleado por presuntos extorsionadores a propósito de este negocio criminal que avanza. Y esto pese a que pagaban los cupos. El hombre había terminado su rutina del día, esperaba a su novia, pero dos sujetos le disparan y huyen. De acuerdo a la pareja, el chofer pagaba cupos, por lo que se supone los sicarios se habrían confundido de persona. Pagaba cupos. Y es que esto, aunque no lo creamos, se está volviendo prácticamente, se está normalizando, vamos. Una tragedia lo que ha ocurrido con este chofer de combi, ¿no? Y tenemos que enterarnos después de esta tragedia a través de la pareja de esta persona, que era una persona que pagaba, cumplía con ese pago, es decir, ya había dicho, ok, no me queda de otra. ¿Cuántos otros se encuentran en la misma situación? En este caso, ¿fue realmente un error o hubo algo más? Disputa de bandas, exigencias de mayor dinero. Regresamos ahora al ámbito político porque el congresista Guido Bellido de Podemos Perú no alcanzaría una curul en este proceso electoral, no llegaría a ser reelegido. Pero ahora está focalizado en las elecciones regionales y municipales, no con el partido Podemos, sino con su propio partido, Pueblo Consciente. La ley orgánica de elecciones podría frenar la carrera del partido del congresista Bellido y es por eso que él se ha apresurado a presentar un proyecto de ley que de aprobarse podría beneficiarlo porque produciría cambios en la manera de cómo se establece la valla electoral. Vamos a ver más detalles del proyecto en la siguiente nota. El ex candidato al Senado y a un congresista de la República, Guido Bellido, busca su premio consuelo. No se olvide, marcamos la P de Podemos y escribimos el número 5 en la segunda columna. Apostó por Podemos Perú en las elecciones generales 2026 y la voluntad popular apenas le alcanzó al partido para llegar al 1.58% de votos válidos. Volvemos a la cancha, prepárense. Efectivamente, Bellido vuelve a las canchas, pero esta vez apunta a las elecciones municipales y regionales, con su partido Pueblo Consciente. Pueblo Consciente tiene como presidente a Guido Bellido y alcanzó su inscripción. Participación mínima en el 50% de las regiones y al menos en el 20% de las provincias a nivel nacional. Estoy de ser quien se apunta. Esta exigencia pretende ser eliminada por Guido Bellido a través del siguiente proyecto de ley presentado el 17 de abril. El objetivo es la inaplicación de esta disposición exclusivamente para las elecciones regionales y municipales de este año.
La iniciativa parlamentaria ha sido ingresada ya a Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Ya hemos escuchado en este proceso electoral existe un principio que es el de intangibilidad normativa y las normas que aplican son las normas que estuvieron vigentes al momento, digamos con la fecha máxima convocatoria que es hasta el 12 de abril del año pasado. Cualquier norma, cualquier iniciativa que sea aprobada en este periodo no debería aplicarles. Y finalmente, en caso de publicarse, promulgarse una ley de este tipo, quedará en manos del Jurado Nacional de Elecciones finalmente ver su aplicabilidad. Hasta finales del año pasado, el partido Pueblo Consciente buscaba afiliaciones para postulaciones a gobernadores y alcaldes, pero todo parece indicar que nadie acudió al llamado. Vamos ahora, luego de esta iniciativa, vamos a ver si prospera o no prospera el proyecto presentado por el congresista Bellido, pero nos ocupamos de los candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori rindió homenaje a los comandos Chavín de Huántar en el cementerio Jardines de la Paz, donde dejó una ofrenda, colocó una ofrenda floral en el lugar donde reposan los restos del coronel del ejército Juan Valer. Fujimori recordó los 29 años de la operación Chavín de Huántar, mencionó también que el Perú no negocia con terroristas y que gracias al heroísmo de nuestros comandos se pudo acabar con el terrorismo. Vamos a escuchar a la candidata Keiko Fujimori. Ha sido lamentable la imagen que estamos dando como país. Los compromisos se tienen que honrar. El presidente Balcázar debería también reflexionar en lo que significan estos compromisos y la importancia que debe tener también su palabra y sus declaraciones. Que esto sirva sobre todo para sus siguientes decisiones. ¿Por qué ha sido? Bueno, son declaraciones con relación a el presidente Balcázar y esta oposición que generó finalmente sobre la compra de los aviones Casa F-16 que provocó la renuncia de 2 ministros esta mañana. Por otro lado, Roberto Sánchez estuvo presente en un mitin en Cajamarca donde denunció un presunto intento de boicot al proceso electoral y rechazó la posibilidad de elecciones complementarias. Él no está de acuerdo con eso, calificó de ilegal esta alternativa. Además dijo que existen sectores que buscan desconocer los resultados y que él defenderá el voto popular por la vía legal y a través de movilizaciones, responsabilizando al Jurado Nacional de Elecciones de una eventual crisis política. Lo escuchamos. El Jurado Nacional de Elecciones pretende evaluar las elecciones complementarias desconociendo el derecho del voto de las regiones. Eso no lo vamos a tolerar. Llamamos a las fuerzas patrióticas, democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino a que se movilice a defender la voluntad democrática, el voto popular y llamar a la comunidad internacional que son observadores de este proceso para que puedan preservar los estándares de un proceso electoral democrático, transparente y que respete el voto de las regiones del Perú que ya han hablado y respaldan a Juntos por el Perú. Bueno, y por su parte, Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular, en este momento está a través de sus redes sociales en una transmisión en vivo, hablándole a sus simpatizantes. Vamos a conectarnos con la señal para escucharlo un momento. El Estado peruano compra alimento peruano directamente de la chacra al colegio. ¿Quién está esperando el alimento? ¿Quién está esperando el alimento? Las mamás le dan de comer a sus hijos. Sí, hay un problema con el eco de la señal de audio, ¿no? Correcto, pero él está hablando, ¿no? Y al lado tiene esta gráfica sobre la operación Morrocoy, anatomía de un fraude, que es algo que él ha venido esbozando, digamos, deslizando desde que se produjeron estas situaciones en mesas que no se pudieron instalar a tiempo. Pero creo que ya hemos corregido la señal de audio y podemos escuchar al candidato de Renovación Popular. En todo el Perú, la misma foto, ¿no? Le conviene que la gente no tenga salud, siendo un tema de fácil solución. Hospitales solidarios a pasto, ¿no? Porque plata hay, siempre he dicho plata hay, pero hay gente basura que prefiere, ¿no?, tirarse ese dinero en base a llenar todo el estado de gente vaga y ociosa que justamente tiene miedo que un gerente entre a poner orden, pues. Y educación, ¿no? Tablets para que la gente salga, ¿no?, del nivel pues bajísimo
de rendimiento escolar que tenemos en Perú, en base a tener tecnología, en base a tener internet satelital, para darle educación a todos los niños del Perú, a todos los jóvenes, todas las muchachas, inclusive llegando a Instituto Técnico Nacional, Universidad Nacional. Esos son mis ejes de trabajo. Ahora, yo estoy más confiado cada vez porque estamos terminando todos los peritajes, ¿no? La transmisión del candidato de Renovación Popular continúa, pero nosotros vamos a ocuparnos también de lo que toca ahora tras la renuncia de Piero Corvetto. Él dejó como jefe de la OMPE armado, un cronograma para el desarrollo de la segunda vuelta el 7 de junio. ¿No? El problema es que establece actividades como diseño de las cédulas, cuando todavía no se conoce quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Pero mayores detalles en una nota que ha preparado Jessica Lara. A menos de 2 meses para la segunda vuelta del 7 de junio, el proceso electoral en el Perú avanza, pero no con certezas, sino contra el reloj. Un cronograma apretado, aprobado por Piero Corvetto horas antes de su renuncia y que ya empezó a correr sin saber aún quiénes competirán. Nosotros queremos cerrar este viernes los resultados presidenciales. Pero hay un detalle clave que no cuadra. Mientras la OMPE proyecta resultados, el Jurado Nacional de Elecciones, antes de tener candidatos confirmados. Por ejemplo, el diseño de la cédula de sufragio está programado para elaborarse entre el 1 y el 6 de mayo, es decir, antes de conocer los resultados oficiales. Y no solo eso, desde que se oficialicen los candidatos tentativamente el 15 de mayo, la OMPE tendría poco más de una semana para imprimir más de 27 millones de cédulas, pues el plazo límite es el 21 de mayo, un margen mínimo para una tarea crítica. En efecto, hay mucha duda respecto a que esto vaya a resultar de la manera positiva y óptima como lo espera la mayoría ciudadana. Estamos en plazos muy cortos y todo debido a las ánforas y equipos informáticos sin pruebas previas, todo en pleno proceso de resolución de actas. La presión máxima llega en la distribución. El material electoral a provincias se enviará entre el 23 y el 31 de mayo y en Lima y Callao apenas entre el 5 y 6 de junio, es decir, a días de la votación. Un margen peligrosamente corto que recuerda lo ocurrido en la primera vuelta, llena de demoras, fallas y desorden. No creo descabellado poder formular una nueva fecha que no estime tampoco la necesidad urgente de que la instalación del gobierno se produzca Aunque el documento incluye medidas para enfrentar noticias falsas, monitorear conflictos y reforzar el control del material electoral, también reconoce riesgos, sobrecarga de trabajo, poco tiempo de evaluación y una operación que podría avanzar sin claridad total. Porque en este proceso no solo corre el tiempo, corre también el riesgo de repetir los errores. Y eso simplemente no puede volver a ocurrir. Es el plan operativo que dejó Piero Corvetto. El reto ahora es de quien está ejerciendo sus funciones. Bernardo Pachas, gerente general de la OMPE, es quien ha asumido tras la renuncia del jefe Piero Corvetto. Correcto, y él ahora tiene a su cargo justamente este diseño. El día de hoy le escuchamos comentar, se presentó ante la prensa, hizo algunas declaraciones, pero ¿quién es el gerente general de la OMPE? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo así llegó a ocupar este cargo? Y finalmente estará a la altura de la circunstancia y del reto que se le ha planteado. La nota que tenemos a continuación la hizo Ayrton Luera y nos presenta a quien, por lo pronto, será el conductor de esta segunda vuelta electoral. Buenos días a todos. Mi nombre es Bernardo Juan Pachas Serrano. Soy el jefe interino hasta que la Junta Nacional de Justicia designe al titular de esta institución.
Es el nuevo perfil a la cabeza de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A pesar de la salida de don Piero Corbeto Salinas, nosotros tenemos que continuar con el trabajo. Quien era hasta ayer la mano derecha de Piero, elecciones generales del 2021. Traigo el saludo, señor viceministro, de don Piero Corbeto para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Efectivamente, en el esfuerzo conjunto con Relaciones Exteriores estamos haciendo entrega del material para la segunda vuelta de este 6 de junio. Ha sido además actor importante en la actual jornada electoral. De hecho, se mantuvo siempre al lado de Piero Corbeto, tras la crisis desatada el pasado domingo 12 de abril. La empresa no cumplió con entregarnos el número de camiones del tamaño requerido. Previo a su papel en la OMPE, Pacha Serrano, en medio de serias críticas a la gestión y la transparencia. Vamos a tomar todas las medidas correctivas necesarias de aquí en adelante para todas aquellas acciones operativas que tenemos que corregir y las personas que se encuentren involucradas, con la finalidad de caminar hacia la segunda vuelta electoral. Pachas ocupa el cargo de manera momentánea. Soy el jefe interino hasta que la Junta Nacional de Justicia designe al titular de esta institución. Lo siguiente es que la Junta Nacional de Justicia llame a concurso público para la elección del nuevo encargado de la OMPE. La última convocatoria fue en mayo del 2020 y se prolongó por 5 meses. El ahora renunciante Piero Corbeto resultó ganador en ese entonces. La JNJ trabaja a contrarreloj, pues no solo se avecina la segunda vuelta electoral, sino también las elecciones regionales y municipales. Es un año complicado, es un año de retos para la OMPE, para todo el sistema electoral, porque como bien señala Ayrton en la nota, no se trata únicamente del proceso de la elección general, sino que en unos meses más estaremos enfrentando también elecciones municipales y regionales. Nos queda una segunda vuelta, la Junta Nacional de Justicia tiene que tomar su tiempo para designar al nuevo jefe de la OMPE, pero entre tanto es este funcionario, el material llegue. Ahora, la cédula de una segunda vuelta es una cédula más sencilla, ciertamente, pero igual estamos contra el reloj y hay que recuperar la confianza en nuestro sistema electoral. Yo creo que por ahí va el principal reto de la esperanza. Eso es una frase que podemos aplicar nosotros también al final de esta edición de Ocurre Ahora. Que tengan ustedes muy buenas noches.